Bueno, volvemos al tema que ha producido mucha polémica en la jornada de hoy, el nuevo DNU firmado por el presidente Macri, en el sentido de que va a instaurar un solo ente que reemplaza a la AFCA y a la AFTIC y cambia aspectos sustanciales de la ley de medios, sobre todo cuando saca todo el tema del cable de la órbita, la ley de medios, para, dijeron, liberalizar el tema de las comunicaciones. Está Gabriel Mariotto, ex titular del CONFER, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Está Ariel Garbaz, ingeniero en telecomunicaciones, y el doctor Gregorio Badeni, abogado constitucionalista. Doctor Badeni, su opinión sobre esto que ha producido mucha polémica, ¿no? Por supuesto que sí. Máxime que es un tema que no se discutió, no se debatió antes. Yo descarto que la gente que ha hecho este decreto de necesidad de urgencia, que no lo conocemos en detalle, claro, por lo tanto es muy difícil opinar sobre el tema si no se lee la letra chica, ¿no? Han estado trabajando hace más de un año con los equipos que tenían, pero no sabemos hacia dónde apuntaban, hacia dónde no apuntaban. Por lo menos yo siempre entendí que la ley de medios se asemejaba mucho a la ley de 1980. Tenían una concepción ideológica distinta. La ley de 1980 era una ley básicamente estatista, como les gusta a los militares, ¿no? Y la ley de medios que se sancionó después fue una ley que buscaba una serie de variantes ideológico-políticas cercanas al populismo. Pero en ambos casos lo que a mí me preocupaba es que se regulaban los contenidos de la información y que se estaban generando instrumentos que podían darle preferencia a determinados sectores de la comunicación, directivos de la comunicación, que fueran afines al gobierno de turno. De modo que me parece bien que se debata y que se realice una modificación de la ley de medios, haciéndola en cierto modo más flexible, dejando de lado todas las restricciones que impone a la libertad de expresión, que tanto que no se pueden emitir determinadas informaciones, límites, etcétera, que no se compadecen con el siglo XXI, eso es propio de mediados del siglo pasado. Ahora, pero eso dice usted en el ámbito del Congreso. Y también fuera del Congreso. No, pero digo que tiene que ser reemplazado por otra norma, por otra ley. Lamentablemente con la reforma de 1994 fueron incluidos los decretos de necesidad y urgencia, yo siempre me opuse a ello, y se usan desde para declarar el día del parrillero hasta para modificar la ley de medios. Y está facultada por la Constitución el presidente para dictar eso mientras no funcione el Congreso. Que tiene que haber necesidad, que tiene que haber urgencia, sí, pero eso es una cuestión política que la aprecia el presidente de la República y los jueces la pueden controlar solamente cuando hay un manifiesto exceso en eso. Y así durante estos 20 años se han emitido decretos de necesidad de urgencia permanentemente, incluso con el funcionamiento del Congreso, ¿no? Yo lamento que eso ocurra, pero ya se ha tratado, se han institucionalizado esas formas cuestionables desde el punto de vista constitucional. Pero me parece razonable también que exista un intercambio de opiniones serio y desapasionado, dejando de lado lo político, que muchas veces enturbia lo jurídico, para tratar de llegar a una solución y cuando se reúna en marzo el Congreso ya presentarle algo mejor armado, ¿no? Por eso le decía, en el marco del Congreso, que se debatan esas modificaciones que usted está indicando, ¿no? Sería lo ideal, el debate previo. Claro, el debate previo entre los grupos políticos, los sectores que no actúan en política, para llevar ya algo hecho. Sabemos que los legisladores a veces no tienen tiempo para armar proyectos complejos, etcétera, ¿no? Gabriel Mariotto, buenas noches, ¿cómo está? ¿Y cuál es la opinión suya respecto a lo que hoy ha definido el gobierno de Mauricio Macri? Bueno, en honor al espíritu navideño yo voy a disentir en un solo aspecto de muchos que difiero con el doctor Badeni, pero con muchísimo respeto. La ley de medios de la dictadura, la ley de radiodifusión, la 22285, por supuesto intervenía en contenidos. En un aspecto decía que la información tiene que ser veraz, objetiva y oportuna. Punto. Eso muestra a las claras que intervenía en contenidos. La ley de servicios de comunicación audiovisual bajo ningún aspecto orienta o interviene sobre contenidos. Por otra parte, creo que todo este episodio que
que nace con un gobierno nuevo, que tiene mucho crédito, porque todo nacimiento da esperanza, y todos queremos que al gobierno le vaya bien. Yo veo con mucha preocupación cómo se están consumiendo este crédito a partir de reacciones intempestivas, como la de nombrar o intentar nombrar 2 jueces a la Corte por decreto, y ni siquiera por DNU, porque recién el DNU apareció hoy, porque también la modificación del AFCA y de las TIC se hizo por decreto. El doctor decía con mucha racionalidad recién, todavía no sabemos los términos del DNU, porque recién hoy apareció el DNU, porque eso también tiene que ir a la bicameral del Congreso. O sea, por decreto, atropellar institucionalmente lo que una ley que se debatió en toda la sociedad y que se discutió en el Congreso después de 27 años, ¿no?, de convivir con la ley de la dictadura, ¿por qué es causa? ¿Por qué no le gusta? Hay un concepto de avasallamiento muy de patrón de estancia. Yo apelo a que el grupo político del partido gobernante ponga una palabra para poder poner límite a estos atropellos de gente que no tiene apego por la política. Por ejemplo, el AFCA se compone de 2 representantes del Ejecutivo, de 3 representantes del Congreso, primera, segunda y tercera minoría, y 2 representantes del Consejo Federal, de distintas asociaciones. Yo estoy convencido, no tengo información, pero estoy convencido que al doctor Stubrin, que es el representante de la fuerza política... Creo que renunció, fue embajador. Que ahora es embajador del PRO. Ni siquiera lo han llamado para consultarlo, para ver cómo podía el concepto que tiene el gobierno poder llevar como voz a la reunión de directorio. Ellos utilizaron la atrocidad de un decreto para eliminar lo que la ley sancionó, teniendo otros mecanismos, desde el DNU, que es un atropello, pero que, como dice el doctor Badeni con mucha razón, lo podrían utilizar. Ellos también podrían intervenir una provincia o podrían intervenir una universidad porque no les gusta la cara del gobernador o del rector. Y llevan adelante un DNU y los procedimientos que ellos llevan adelante en el Congreso. Ahora, no hicieron nada de esto. Entonces, me preocupa la falta de vocación política que está teniendo el nuevo gobierno. Está el ingeniero Ariel Garbaz, porque nos interesaba también respecto a lo que hoy forma parte de la declaración del jefe de gabinete, que ha dicho que se va a liberalizar el mercado, ¿no? Dijo competencias para el tema de internet, telefonía, convergencia, este sentido que se ha utilizado mucho. A ver, ¿qué es lo que se está buscando? A ver, tengo mis dudas sobre lo que se está buscando, porque así como me sorprendió en forma ingrata la parte que tiene que ver con las TIC, la ley de medios que fue tan discutida y tan debatida democráticamente, me sorprendió gratamente ver que por primera vez se fusionan los medios de comunicación con todos los sistemas y tecnologías de información y comunicación. Es decir, empiezo a ver que este decreto y la ley que va a tratar de discutirse en el ámbito de la bicameral, parece que intenta tapar algunos agujeros, no que tenía la ley, sino que tenía la falta de reglamentación de la ley de telecomunicaciones Argentina Digital. Un ejemplo concreto, esto que vos mencionás, liberalizar el mercado, dice, sí, efectivamente, empieza a sacar controles que eran muy oportunos para contener los monopolios, que sabemos que existen en telecomunicaciones. Pero por otro lado dice que todo proveedor de internet, de telefonía y de medios de comunicación audiovisual tiene el derecho de utilizar los cables y el espacio radioeléctrico que hoy están monopolizados por 2 o 3 grupos. Telefónica, Telecom y claro. Fibertel Cablevisión. Bueno, por eso se sospecha que puede favorecer a alguno en especial de los 3 que están hablando. Entonces, claro, por eso es imprescindible, digo, no se puede dar opinión si no se lleva la polémica y se reglamenta. Si yo no tengo la reglamentación, no sé finalmente lo que se va a aplicar. Lo que sí digo es cierto que es
que trata de modernizar, trata de fusionar todos los sistemas de comunicación como existe, como existe en todas partes del mundo. Podemos criticar que no pone el límite del 35%, es decir, que una misma empresa, un mismo grupo no puede ir a más del 35% de la población. Pero por otro lado, digo, ¿qué tiene más importancia? ¿Eso o el hecho de que todo proveedor de contenidos tiene derecho a utilizar las redes actuales monopólicas? Gabriel, bueno, a esto. Nosotros habíamos avanzado mucho en materia de convergencia tecnológica, pero ese aspecto tuvo que salir de la discusión porque si no era imposible aprobar la ley. Había sectores opositores que no quisieron discutir lo que llamamos nuevas tecnologías. Por eso quedó bajo un paraguas, la presidenta lo anunció en la Casa de Gobierno y se discutió la ley tal cual estaba. Entonces, por supuesto que hay que discutir y convergencia tecnológica. Ahora, con claridad, para quebrar el espinazo del monopolio, la 26.522, la ley de medios nueva de la democracia, establece que quien distribuye contenidos no puede generarlos, porque si el que distribuye contenidos lo genera, privilegia sus contenidos en detrimento de los otros. Recordemos Cablevisión multicanal, cuando los canales de noticias o no estaban o estaban en el fondo de la tabla. Entonces uno tenía una ilusión de zapping que iba del 2 al 3 al 4 al 5 y veía Metro, Canal Rural, TIC, TN... El tema de los canales de cable del interior del país también. Por supuesto. ¿no? Entonces, esto está resuelto, porque el problema es el monopolio. Si nosotros tradujésemos la ley de Estados Unidos, que tiene una FCC, un órgano de aplicación, que tiene 3 representantes del Ejecutivo y 2 representantes de la oposición. La nuestra tiene 2 del Ejecutivo, 3 del Congreso y 2 de las asociaciones sin fin de lucro. Ahora, si tradujésemos la ley del inglés al castellano, tampoco Clarín puede tener tantas licencias porque es absolutamente antimonopólica. Entonces nosotros quebramos el espinazo del monopolio cuando quien distribuye no genera contenido. Y puede haber muchos jugadores, pero que si el que distribuye genera contenidos, hay alguien que se queda con la voz que le corresponde al resto. ¿Esto, doctor Badeni, usted ve que puede haber justamente favorecer a algún grupo en especial o la diversificación puede favorecer a otros grupos? Mira, yo creo que es prematuro dar una respuesta concreta sobre el tema. Insisto, primero debemos conocer la norma, después ver un poco también las reglamentaciones que, como bien dice el señor, toda norma necesita. Y recién entonces podremos visualizar cuál es el camino que puede tener la aplicación de esa norma y cuáles son las correcciones que se le deben hacer. Pero de antemano, descalificar eso, porque yo presumo que es monopólico, porque yo presumo que puede conducir a una solución que no le hace bien al país, yo creo que eso no es correcto, no es un razonamiento lógico. ¿Usted está de acuerdo en principio con liberalizar y que haya... Con flexibilizar, no con liberalizar, pero hacer un sistema mucho más flexible al que está ahora. De todas maneras, la presencia del Estado es imprescindible, porque está muy claro que todas las cooperativas, universidades y pequeños productores de televisión en el interior del país o de servicios de telefonía, si el Estado no interviene van a estar en gran desventaja frente a los grupos monopólicos. Esto es así. Mariotto lo decía, en Estados Unidos el sistema no es monopólico. No. En Estados Unidos hay 614 empresas de Internet. Esas 614 empresas que proveen el servicio de Internet pueden utilizar libremente y pagando las tarifas acordes con sus posibilidades, los cables de fibra óptica que tiene Bell South o que tiene AT&T. Inclusive hubo un gran debate entre los generadores de contenido como Google, Yahoo, Netflix y los dueños de las redes. Y lo ganaron los generadores de contenidos y tuvieron que abrir las redes. Abrieron las redes en Estados Unidos, que algunos lo consideran la cabeza del capitalismo o del imperialismo. Sí, pero es antimonopolio. Y yo festejaría que este decreto se convierta en una nueva ley debatida en el Congreso y que siga esa misma línea. Claro, pero no puede por el capricho de un gobernante
pasar por alto lo que se discutió en la sociedad y lo que discutió el Congreso. Yo veo al doctor Badeni que tiene una posición distante a la que yo tengo y creo que la que tiene el compañero. Pero con tal de llevar adelante esa posición, un doctor constitucionalista, un gran cuadro del derecho, no le importa que se flexibilicen las normas con tal de llevar adelante su idea. Entonces yo creo que en el método está el acierto o el error. Este método es realmente una grosería, una guarangada institucional. ¿El DNU? Que es, no, el decreto. Ah, el decreto. El DNU es una violenta institucionalmente, o trae de los pelos la ley para forzar un cambio. Pero eso lo hicieron por decreto, ni siquiera por DNU. Entonces, si nosotros hubiésemos hecho algo por el estilo, digo nosotros, los peronistas, que somos acusados de todo, del falto de apego a las normas y demás, realmente nos hubiésemos puesto colorados si a alguno de nuestros compañeros se le hubiese ocurrido. Ahora, a los que se le cae la palabra república de la boca cuando son opositores, a los que plantean y se hacen cruces por la cadena nacional, a los que plantean que esto es una dictadura blanda de no sé qué cosa, cuando tienen la lapicera, realmente hacen cosas que son realmente funestas, nefastas para la política. Por eso, insisto, apelo a los políticos del partido gobernante para que tengan un debate interno con aquellos muchachos apresurados que le están haciendo comer todo el crédito de un nacimiento, de un gobierno que genere esperanza, con estas atrocidades de orden institucional. Doctor. Bueno, acá voy a discrepar con el amigo Mariotto. Creo que es excesivo hablar de darle lo calificativo que le está dando usted, como también que los procedimientos legales o los métodos legales que se han utilizado no son los que le permite la Constitución al gobernante. En definitiva, la intervención del AFCA se hizo por un decreto, porque la ley que crea el AFCA es una ley que viola el artículo 99 de la Constitución al crear un ente autárquico dentro de la presidencia, pero que la presidencia no lo puede manejar. Tiene poder de alzada la presidencia. El Poder Ejecutivo no lo puede manejar, y el Poder Ejecutivo... No, porque es un órgano creado por una ley. Escúcheme, es un órgano autárquico. Toda la doctrina administrativa dice lo siguiente. Lo que les cuesta entender los entes es que están dentro del Poder Ejecutivo tienen que ser manejados por el Presidente de la República. Es lo que pasa en Estados Unidos, el cual tiene libertad para remover a los funcionarios. La estructura del ente, por supuesto que se debe crear por ley, pero no la forma de designación o remoción Canadá, de las personas. España. No. Tienen absolutamente las designaciones, incluso son alternan con el gobierno. Pero a ver, usted me compara sistemas parlamentarios con sistemas presidencialistas. Esto es un sistema ultrapresidencialista. Entonces, sí, el Ejecutivo nombra dos representantes. Sí, pero no puede, porque tendría que poder nombrar a todos, como ocurre con el Banco Central. ¿Quién nombra a los directores del Banco Central? El Presidente de la República. Y los remueve cuando quiere. Me parece que usted añora la 22.285, doctor. No, eso corre por su cuenta, de ninguna manera, al contrario. Porque cuando usted dice que el Ejecutivo tiene que nombrar a todos, se parece mucho a la 22.285. No. Yo lo que digo es lo que dice el artículo 99 de la Constitución. Cámbiemelo y entonces estaremos más de acuerdo. Pero todos los funcionarios que dependen del Poder Ejecutivo, hasta los ministros, lo dice precisamente, son nombrados y removidos por el Presidente de la República. No puede el Congreso interferir en esa acción. Doctor, es así. El Ejecutivo nombra dos representantes dentro de 2 años. Mientras tanto, ¿sabe lo que puede hacer? No, nombra a todos. Dos representantes nombra propone. Dos los nombra él. A los demás los nombra él a propuesta de otras instancias. Lo nombra el presidente. Correcto. Ahora, ¿sabe qué podría ser? Política institucional, llevar adelante sus ideas en el marco del disenso que tiene esa conformación plural y no borrar de un plumazo lo que discutió una sociedad después de 27 años y que votó un Congreso por mayoría. Yo creo, doctor, le digo con honestidad, usted puede justificarlo. No creo que lo hubiese recomendado. No creo que con la capacidad suya, con sus años de experiencia, hubiera recomendado esta metodología. De todos modos, a ver, no nos preocupemos por la metodología. El 1 de marzo se reúne el Congreso y lo resuelve. No, pero, lo puede dejar sin doctor, efecto. Usted sabe muy bien que cuando se violentan las leyes, después es
pasto para hacer Pero otras que no se cosas. violenta ninguna ley. Sí, se violenta la ley de servicio de Digamos, comunicación sí, estamos audiovisual. en desacuerdo político con la medida, No, pero no en desacuerdo jurídico. No, si hubieran hecho un DNU de entrada, hubiéramos estado solamente en desacuerdo político. Como hicieron un decreto simple, sin tener que ir al Congreso y demás, no solo estamos en desacuerdo de lo político, sino también en lo Mariotto, institucional. usted mismo lo dijo. Y Por sí- el antecedente de nombrar 2 representantes en la Corte, también por esos mismos decretos... Está autorizado por el artículo 99. Hubo 11 jueces de la Corte Suprema de Justicia que fueron designados de ese modo. Doctor, usted hubiera le hago una pregunta el último fuera de 1962. cámara. ¿Usted hubiera recomendado esa metodología? Si hace falta, sí. Si hay necesidad, sí. ¿Dónde está la necesidad, doctor? Bueno, eso lo sabrán los En un políticos. capricho se genera, doctor. Eso lo sabrán ustedes que están en la política. Los que estamos ajenos a la política, no. No, pero le puedo decir los que están en la que el política, procedimiento no todos los no es funcionarios del gobierno incorrecto. están en la No es política. incorrecto. No todos los funcionarios del gobierno están en la política. La intervención Yo le se aspiro que los que están en la política hagan la la- intervención hagan se la hace por un decreto simple, como se interviene en las provincias por un decreto simple durante el receso del Congreso, como usted lo dijo. Perfecto. Que se puede intervenir en las provincias. Y bueno. Sí, claro, que se intervenga Ahora, todo. el juicio del valor político es una cuestión ajena a lo que dice la ley. Porque si no estamos poniendo, de cierto modo, el carro delante del caballo. No, no, y tenemos nosotros, la idea política determinada y peronistas tratamos, siempre ponemos el tratamos caballo de delante del matizarlo, carro. tratamos de matizarlo Y la ley políticamente. establece con claridad cuáles son los mecanismos de remoción del presidente y de cualquiera de sus directores. ¿Qué Este ley? gobierno... ¿Qué ley? ¿La ley del AFSCA? No, la ley de la nación. ¿Cuál ley? La ley de la nación, la ¿Cuál? ley del servicio de comunicación audiovisual, que es la ley que votó la nación. Ah. Acá hay una nación, hay 3 poderes y hay Sí. democracia de hace 32 años. ¿Pero qué es lo que dice esa ley en cuanto a la designación Las remociones. de- Hay un procedimiento para remover a los directores y por Así supuesto es. también al presidente. Así es. Este gobierno ni siquiera utilizó ese mecanismo porque se ve que en la lógica patrón de estancia, el capricho No. se Ahí tiene que empieza llevar con los adelante. argumentos Sí, políticos. hay una lógica patrón de estancia que descrede cualquier procedimiento administrativo Mire, que se Mariotto, ajuste a usted derecho. es demasiado Vamos inteligente para utilizar ese argumento. No. Bueno, es la figura, quizás no sea la mejor figura, pero es la primera que se me aparece. El capricho de una persona que está acostumbrada a dar órdenes y que todo el mundo tiene que obedecer sin pensar en la normativa que tiene un Estado, que tiene una democracia, que son precisamente 3 poderes y leyes para respetar. Bueno, doctor, vamos cerrando, ya le agradezco. Vamos a darle la palabra. No, yo, no, a ver, sí, yo rapidísimo. festejo que este tipo de debate No, se esto pueda dar. obviamente A ver, enriquece, se pueda dar por en el supuesto. Congreso. Sí, se tiene que dar. Este tipo de debate va a servir. Ojalá, por En supuesto, ese sentido por soy supuesto. optimista. Es bueno que se Porque empiece de a ahí dar puede acá. surgir efectivamente una reglamentación que nos sirva a los argentinos y que obvio. mejore los servicios de comunicaciones. Está bien. Que es la contrapartida Sí, sí. de. No, es la contrapartida del debate que puso Moreno, donde maltrató a Berkovich, lo trató de mentiroso, lo trató de que engaña a la gente, y ahí es donde las formas, las malas formas, anulan el debate, tapan los contenidos. Bueno, Yo sí, doctor. espero haber sido respetuoso, doctor, discúlpeme. Sí, por eso digo, este- El apasionamiento no es falta de respeto. Doctor, sí. Al margen del debate en el Congreso, yo insisto que tendría que darse un debate en la sociedad. Sí, obvio, claro. Hay una serie de organismos, de entidades privadas que están muy interesadas en ese tema, Total. desde el lado económico y desde el lado no económico. Bueno, Entonces, pero ese esta debate ley se fue tiene que la dar ya. más debatida. Sí. En Bueno, foros muchas gracias. múltiples. Gracias, Gabriel. Gustavo. Gracias, doctor Badeni, siempre por venir. Y gracias, Ariel Garba. Última pausa, ya volvemos.